Buen día, mi nombre es Eloína Medina Sánchez. Actualmente estoy trabajando en una aula hospitalaria y estoy en primer semestre de la maestría en las TIC para la educación. El día de hoy me complace contarles un poco acerca de la evolución de las aulas virtuales desde los inicios hasta la actualidad. Para ello vamos a revisar un poco los contenidos que vamos a trabajar el día de hoy. Y continuando les voy a contar un poco acerca de los contenidos que vamos a encontrar acá en esta exposición. Primero, una introducción sobre lo que son las aulas virtuales y toda la importancia que tienen dentro de lo que es la educación. Y después vamos a ver un poco cuáles fueron los primeros pasos y cómo se inició lo que fue el tema de la educación virtual. Luego vamos a ver un poco de cómo la educación virtual también estuvo basada en lo que fue la radio, luego en la computadora y después vamos a ver cuáles fueron las primeras aulas virtuales, qué universidades fueron las pioneras en ello y también vamos a registrar un poco de la historia de las aulas virtuales de Colombia y por último vamos a trabajar sobre cuál fue el impacto que tuvieron o que tuvo la pandemia en lo que es toda la educación virtual. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar un poco con lo que es el tema de la introducción. Podemos decir que la educación ha pasado pues por diversas transformaciones, se ha tenido que adaptar a diferentes cambios. Uno de ellos ha sido los cambios tecnológicos. A comienzos, la educación siempre se daba dentro de un aula de clase y bueno, en algunos casos solamente podían acceder las personas que tenían mayores recursos. Con el tiempo todo esto fue cambiando y es cuando ya viene eh, el tema de las cartas, que no solamente sirven como medio de comunicación, sino que también es usado como un medio para transferir conocimientos. Luego, cuando llega la radio y la televisión, también es usado para poder generar conocimientos a partir de tutorías que se dan a través de estos medios. Y por último, uno de los mayores avances fue pues la llegada del Internet y con él pues las personas pudieron acceder también a un dispositivo, puede ser un computador, un móvil, y con ello pues hace que la brecha se cierre un poco más y muchas más personas puedan acceder a lo que es la educación. Los primeros pasos es importante decir que la educación a distancia tiene su espacio o desde donde nació fue desde la antigua Grecia cuando estaba en el Imperio Romano en el siglo XIX aproximadamente, cuando las personas empezaron a ver que con las cartas se podían transmitir muchos conocimientos, como fue el caso de Cicerón. Más adelante, basado en todo ese tema de las cartas, en 1828, el profesor Phillips pues, fue el primero que vendió un curso que era pues como una especie de asesoría sobre algunos temas y todo lo hacían a través de las cartas. Y ya en 1840 pues aparece Isaac Pitman que funda un colegio por correspondencia en el cual se enseñaba taquigrafía y todo era a través de correo postal donde se enviaban las lecciones y también se recibían los trabajos de los chicos. Más adelante, en 1992, aparece en los Estados Unidos las primeras lecciones a través de la radio, lo que hacía que muchos estudiantes pudieran tener acceso a lo que era la información. Y más adelante ya como el nacimiento de la primera aula virtual que se llamó Plato en 1960, esta plataforma educativa pues se hizo con el fin de brindarle asesoría a lo que eran todos los soldados en ese tiempo. Entonces, digamos que en ese tiempo se hacía era como instruirlos a ellos mediante la radio y la plataforma Plato pues llegó a contar con bastantes cosas como las plataformas de hoy en día porque tenía mensajería y también tenía forma de poderse comunicar.
Ya avanzando un poco más, en 1992 pues aparecen las primeras clases en radio, que también se empezó en Estados Unidos. Y en Colombia, en 1940, aparece la Radiodifusora Nacional, la cual enseñó o dio a través de sus estudios el primer bachillerato en Colombia a distancia. Este bachillerato pues los chicos podían escuchar las lecciones y poder acceder un poco a la comunicación, aunque no había una interacción con su docente directamente, pues se trabajaba de forma asincrónica. Más adelante, en 1947, aparece una de las emisoras íconos de Colombia que se llamó Radio Sutatensa y se basó en poder alfabetizar al sector rural donde muchos de los campesinos pues no tenían acceso como tal a la escuela. Entonces esta emisora lo que hizo fue cerrar un poco esa brecha y logró alfabetizar un poco más de 4 millones de campesinos colombianos, lo cual pues generó un gran boom en ese tiempo. También pues mundialmente, desde en África y en Asia también se ha utilizado la radio como un método para poder eh, impartir lo que es los conocimientos. Ya más adelante, en la década de 1960, pues es cuando ya empiezan a usarse los primeros computadores y es ahí cuando se desarrolló la plataforma Plato. Y como les conté hace un momento, pues estaba diseñada para poder asesorar a los soldados o militares de Estados Unidos. Y ya en la década de 1980, que es como el boom de los computadores, donde empiezan a aparecer las primeras computadores para los hogares, muchas de las universidades empiezan a ofrecer cursos a distancia, los cuales pues son, digamos, cursos donde se puede acceder a ciertas lecciones y se envían también. Y ya en la década de 1990, con la llegada del Internet, pues la educación a distancia se expande significativamente. Muchas universidades empiezan a ofrecer educación única y exclusivamente a distancia. Y en la década de los 2000 en adelante, pues ya es cuando las instituciones, la mayoría, empiezan a tener modalidades virtuales. Una de las primeras aulas, pues como les contaba al comienzo, fue Plato, que se desarrolló para poder hacer que los soldados pudieran acceder a materiales y a cursos. Luego en 1997 pues aparece Blackboard, que se lanzó como una plataforma de aprendizaje, la cual pues permitía que los profesores pudieran crear cursos, recibía texto, recibía imágenes y también se podía gestionar algunos videos. En 1995 pues aparece WebTC y una de las plataformas virtuales que más se han utilizado y que más ha utilizado muchas de las universidades es la plataforma Moodle, que incluso es la que nosotros estamos utilizando acá en esta maestría, y es una plataforma de código abierto que permite que los docentes puedan hacer pues varias, eh, digamos, varias cosas significativas para nosotros los estudiantes. Una de las primeras aulas virtuales que aparecieron en Colombia, pues se estableció en el año de 1999 y fue el Colegio Virtual Siglo XXI. Este colegio fue uno de los pioneros en educación formal a distancia utilizando lo que fueron las tecnologías de la información y la comunicación. También tenemos la Universidad de La Sabana, que empezó a ofrecer cursos virtuales, y también es importante resaltar que algunas de las universidades que empezaron también con el tema de las aulas virtuales fue la UNAD, que es la Universidad Nacional a Distancia, y la Católica del Norte, que pues se enfocaron en poder dar educación a los chicos a distancia. Eh,
Las aulas virtuales tuvieron un gran auge en lo que fue en el tema de la pandemia, donde muchas de las universidades que daban sus clases presenciales tuvieron que adaptarse a una nueva metodología y fue la educación virtual. No solamente las universidades, sino que también aquí muchos de los colegios, en este caso hablaré un poco de Bogotá, la mayoría de los colegios tuvo que hacer digamos, obligarse a poder hacer esa nueva adopción de las plataformas virtuales. En este tiempo se utilizó mucho lo que fue Google Classroom, que es una plataforma virtual también gratuita que permite que los docentes podamos dejar pues material para que los chicos estudien. Y bueno, ahí también apareció ya el tema de lo que son las reuniones virtuales y bueno, entonces digamos que la pandemia fue uno de esos iconos que hizo que las universidades o la educación tuviera que poder adaptarse a su nuevo contexto. Y pues para concluir, las aulas virtuales pues tienen sus inicios desde la educación a distancia y bueno, hasta el momento de hoy se han convertido en una herramienta indispensable en la era digital y podemos decir que ayuda a cerrar un poco la brecha de desigualdad respecto al poder acceder a la educación formal y también a la educación informal. Hay muchísimos cursos hoy en día que se pueden tomar directamente con un computador y con el uso del Internet. Entonces, antes de terminar, les quiero mostrar acá unas referencias de donde he sacado pues, la información que ustedes están viendo en este momento. Entonces, espero que esta información les haya ayudado mucho y que les haya permitido haber conocido un poco más de lo que es la historia de las aulas virtuales.